presidente y además es especialista en el tema. Y lo acompaña el doctor Carlos Aviña Cervantes. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso para que se animen. Muchísimas gracias, maestra Marisela. Un fuerte aplauso para la maestra. Y el aplauso más fuerte para todos ustedes. El día de hoy realmente me gustaría poder regresar en el tiempo más de 35 años y encontrarme sentado donde están todos ustedes, porque hace 35 años nos hizo mucha falta la información que hoy espero y es mi meta y mi promesa para ustedes el poder compartir con cada uno. El doctor Carlos Aviña está a punto de llegar, viene un poco retrasado, como buen doctor humano, pues de repente se le atraviesan ciertas emergencias, ya está a punto de entrar al estacionamiento, nos va a acompañar para poder hablar, pero esto lo tratamos de hacer mucho entre pacientes y médicos, para que no nos confundan las pláticas, que cuántas veces nos hemos confundido con los términos, ¿no? De repente nos hablan como que medio en chino a los doctores y nos quedamos como, ah caray, pues escuché a alguien hablar, pero me sonó como a Vicente Fox porque no le entendí nada de lo que dijo. No sé si nos hemos quedado así de repente. Pero regresando al punto y aprovechando que realmente somos poquitos el día de hoy, pues les digo que estoy muy agradecido porque están ustedes en un plantel donde realmente hay un interés que para nosotros es inusitado y por el que estamos muy agradecidos, de que haya un interés más allá de la salud que todo el mundo escuchamos. ¿Cuáles son los temas que más escuchamos de salud? Diabetes, enfermedades coronarias, el estrés, díganme, ayúdenme con más enfermedades, que es la obesidad, que ya somos primer lugar, ya tenemos algo, ya la selección ya no es la máxima esperanza del país, ahora la obesidad ya es algo en la cual ya triunfamos y esperamos dejar de hacerlo. Pues realmente existen otras enfermedades que cada vez están saliendo más a flote y de las cuales no estamos exentos. Hoy que estamos más en cortito vamos a dar algunos datos que nos puedan servir. Yo lo que les puedo prometer es esto. El día de hoy todos tenemos 20,000 alternativas en las que podríamos estar totalmente inmersos. Hay más de 15 películas en cartelera, hay no sé cuántos Walmarts en los que podríamos estar sumergidos en su música, en sus pasillos, etcétera. Y sin embargo están aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos? Yo no soy padre, pero sí comparto ese interés con ustedes, porque sí soy hijo. ¿Sí? ¿Se puede levantar la mano? ¿Sí? Ok. Esto también me lo pidieron de administración para ver si no había ningún colado y nadie tiene hijos aquí. Entonces es importante que sepamos que más allá de lo que se aprende de repente por pósters que hay de información sobre la salud, ¿cuántos hemos escuchado la palabra bipolar últimamente? En novelas, en noticieros, en insultos, en que de repente escuchamos a alguien, es que este es bipolar. ¿Nos suena conocida la palabra últimamente? Que de repente hasta los hijos nos lo dicen de que tú eres un papá bipolar. ¿Cierto o no? Bipolar, déjenme contarles que es una condición que pocos conocemos. Hasta hace 20 años había muy poca información al respecto. Se sabía más de esquizofrenia que de bipolar. Habían 80 veces más documentos sobre la esquizofrenia, que era una de las enfermedades más estudiadas, que de bipolar. Sin embargo, bipolar no es una enfermedad de moda, es una enfermedad que se descubrió desde el siglo II antes de Cristo, que la descubrieron los griegos, que se le llamaba enfermedad circular, que fue Arateo de Capadocia. Imagínense, yo tengo 39 años, yo no me acuerdo de eso. Entonces, tiene muchos años y realmente la gente no comprendía cómo podía haber una enfermedad en la que hubieran dos polos. ¿Qué es eso de dos polos? Depresión, esa nos suena conocida, ¿verdad? Y también es una palabra de la que estamos abusando últimamente, de ando depre. ¿Y cuántas veces escuchamos el ando depre porque ando de flojo? Los que no se rían es porque lo han escuchado de más personas, y los que dejaron de reírse es porque ya andan pensando el mañana lo uso.
Bueno, pues la realidad es que la depresión es muy diferente a eso, es muy diferente a la flojera, es muy diferente a la tristeza. Una depresión clínica es realmente un abismo en el que cae una persona y que pierde el interés por las cosas. De repente le deja de interesar todo lo que le gustaba antes. Y ese es uno de los polos a los que se refiere la enfermedad. El día de hoy ya se le llama bipolaridad. Ha pasado por muchísimos nombres a lo largo del tiempo. Se le conoció como enfermedad circular. Después se le cambió el nombre a psicosis maníaco-depresiva, que imagínense, bonito el nombre, ¿no? O sea, de por sí, a nadie le gusta decir tengo gripa. Imagínense a alguien decir, tengo psicosis maníaco-depresiva. Gracias. Bueno, después se le conoció como trastorno bipolar. ¿Por qué volvemos a la parte de los términos de los médicos y los pacientes? Vamos a hacer esto un poquito más participativo para que no se me aburran. Una pregunta. Si yo le dijera a usted, tiene gripa, ¿a quién va a ver? Pues al médico. Al médico, ¿verdad? Ok. Vamos un poquito más para atrás y vamos a empezar a ver la confusión, cómo se empieza a dar. Si de repente nos dicen, tienes diabetes, ¿a quién vas a ver? Al médico. Al médico también, ¿verdad? Si a alguien, tocamos madera, todo, pero decimos, tiene cáncer, ¿a quién va a ver? Al oncólogo. Al oncólogo, a un médico también. Pero si yo llego un poquito más para atrás y le digo, tiene un trastorno. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Y a quién vamos a ver? Al psiquiatra o psicólogo, ¿no? Miren, primera respuesta correcta. Y esta pregunta, cada vez que la hacemos, a la mayoría nos deja con una cara de, ah, caray, al chamán, al rector general. Vamos a ver a los del CCH que se están preocupando por la salud mental porque son los únicos que saben. Pero realmente la palabra trastorno nos confunde, ¿cierto o no? Y a nadie nos gusta que decir, tiene un trastorno, nos suena algo inventado. Y la realidad es que esto se da porque los médicos tienen unos manuales diferentes a los de nosotros. Para empezar, no tenemos manuales más que pues, los hijos que van a empezar aquí van a empezar a tener manuales, diccionarios, libros, lectura, o sea, conocimiento. Pero los diccionarios, los manuales médicos y los que tenemos nosotros son muy diferentes. Para el médico el trastorno es una enfermedad. Es una enfermedad que cumple con que tiene síntomas, igual que la gripa. Tenemos una constipación de tipo de vías respiratorias, se tiene calentura, de repente dice uno, ah bueno, pues hay una infección en vías respiratorias. Pero y la depresión y bipolar también tienen síntomas, pero esos no nos lo dicen. Y son identificables en cualquier parte del planeta, en una persona que vive en China, aquí en México, en Estados Unidos, en todas partes. Esos síntomas a la hora de reunirlos forman un cuadro diagnóstico, es decir, empatan en una parte donde el psiquiatra, que es el médico especialista que está dedicado a diagnosticarlo, dice, pues bueno, tiene trastorno bipolar o tiene enfermedad bipolar o tiene depresión o ese otro polo que también suena espantoso que le llaman manía. Y para acabarla, tiene también un tratamiento. Ese tratamiento es farmacológico, quiere decir que existen medicamentos, así como para una infección hay antibióticos, aquí también hay una gama de medicamentos con los cuales los síntomas ceden. Entonces es una enfermedad redondita. Lo mejor es agarrar y quitarnos de la parte de tiene trastorno. Muchas veces lo utilizamos hasta de forma ofensiva. ¿Vamos bien? Ok, otra forma muy sencilla de explicarlo, porque vamos a esperar a que llegue el doctor para que nos hable con más términos y ya digamos, ya entendí de qué habló el doctor. Ya llegó. Ya llegó el doctor. Ya no voy a hablar de los términos. Entonces, les voy a pedir, por favor, si ya está por aquí, déjenme darles la presentación. Aquí está ya. Déjenme presentarles, por favor. Hay pocos doctores que se hayan ganado el término como lo conocemos la mayoría, que de plano no le decimos el doctor Aviña. Ya se ha ganado el término tanto con mi familia como con muchísimos pacientes de San Aviña. Es en serio. De verdad están a punto de escuchar a un doctor que realmente nos ha ayudado de una forma tremenda, igual que a cada familiar, a cada paciente que ha pasado por una enfermedad.
y que de veras es un deleite tenerlo aquí. Por favor, les pido un aplauso muy, muy fuerte para el doctor Aviña. Bueno, buenas tardes. ¿No? Yo sé que es muy difícil hablar de enfermedades psiquiátricas, porque es el sinónimo de la locura, ¿no? Y en este trastorno bipolar, las dos grandes locuras que hay en la psiquiatría, pues es una la esquizofrenia y otro el trastorno bipolar. Es una enfermedad, sí. Ahorita vamos a hablar de todo eso, no se apuren. Bueno, entonces son las tres grandes locuras, ¿sí? Sin embargo, no todo es de todo nada. Entonces hay gente que tiene esquizofrenia y hay gente que tiene esquizofrenia, ¿de acuerdo? Y hay mucha diferencia entre el que tiene esquizofrenia grandota y el que tiene esquizofrenia chiquita, y entonces el que tiene esquizofrenia chiquita ve a la esquizofrenia grandota y dice: este sí está loco, yo no. Sí, él sí está mal. Ajá. Y entonces uno le dice: no, él está peor, pero tú también tienes una enfermedad. Casi todos necesitamos de verdad en algún momento de la vida ir al psiquiatra. Ajá. Porque no nada más vemos locuras, como la esquizofrenia y el bipolar. ¿Cuál creen que sea la causa más frecuente de ir al psiquiatra? La enfermedad más frecuente psiquiátrica que hay. ¿No? Ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, el 25%, incluyéndome, tenemos ansiedad alguna vez en la vida. Yo diría que hasta más, ¿no? Un 20% tiene depresión alguna vez en la vida. Y como decía aquí Sergio, depresión, vamos a ver, no es lo mismo hoy me levanté triste a que tengo depresión. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, ¿quién? Creo que la agarré a la más ansiosa, ¿eh? Ya se puso roja, ¿no? Ya me late así el corazón porque todos me van a escuchar. Esa es una ansiedad, esa es una fobia social. ¿Cuántos no tenemos fobia social? Yo se los juro que yo tenía fobia, bueno, tengo todavía fobia social. Cuando doy plática, pues ya me la sé de memoria, ya no tengo fobia social. Pero cuando hay una nueva situación, sudo, ¿no? Me pongo estresado y le evito. Y entonces digo, mejor no voy. Ahorita ya venía rumbo aquí y decía, no, mejor me voy. Cuando llegué y vi que eran tantas gente, las conté y dije, no, yo mi fobia es hasta 50. Aguanto 50, más de 50 ya no. ¿Sí? Esas son fobias y eso nos va limitando en la vida. Imagínense un niño con fobia social, que además Dios es bien canijo en esa circunstancia porque nos marca. ¿Por qué nos marca? El fóbico social se pone rojo. Y entonces ahí voy, yo cuando era chiquito, me acuerdo, yo tenía mucha fobia social, se los juro de verdad, ¿sí? Entonces mi papá me dio dinero para ir a comprar un periódico, yo compré el periódico, y cuando me dieron el cambio, yo me di cuenta que me lo habían dado mal, pero mi fobia social me hizo que no reclamara. Cuando yo llegué con mi papá y le di el cambio rápido para que no lo notara, mi papá, que era bien marro, ¿no? Lo contó y entonces dijo, te dieron mal el cambio. Y sudando, rojo, ¿no? Y entonces, como ya me conocía mi papá, se me queda viendo y dice, a ver, fulanito, que era mi hermano menor, que no tenía fobia social, a ver, ve tú, porque el maricón de tu hermano ya lo sabes cómo es. Y el maricón de su hermano, que era yo, ¿sí?, tuvo una cosa buena y una mala. La buena, que evitó el desafío. Ay, qué bueno, ya va a ir mi hermano. La mala, la autoestima. Maricón, ¿no? Y además, con razón. Bueno, no maricón del otro lado, ¿verdad? Y eso ya no es malo, ¿verdad? Actualmente ya es permitido, la psiquiatría dice que eso no es una enfermedad, entonces, pero sí maricón de ser débil, de no enfrentarme, ¿no? ¿Cuánto me hubiera hecho un buen tratamiento, a lo mejor en ese momento psicológico? Hoy en día tengo que tomar mis pastillas
para enfrentar mi fobia social, de verdad, se los juro. Tomo unas pastillas para evitar la fobia social y de alguna manera ya no me pega tanto el estrés. Pero a lo mejor si lo hubiera abordado desde chico, ¿sí?, lo hubiera manejado mejor en esta situación. Y en cambio, ¿cómo se llamaba antes a estos niños? Tímidos. Es un niño tímido, ¿no? Claro, fui creciendo y mi timidez fue aumentando, pero mis hormonas también, y me gustaron las niñas. Y entonces me gustaba una niña, me acuerdo, en prepa, y yo decía, ahora sí le voy a llegar. Ya tenía en qué camión se iba, yo ya sabía cómo, y hasta llegaba, y me tocó varias veces que me tocó estar junto a ella. Me sentaba y de repente me sentía empapado ya. Decía, chimba, cree que me oriné. Del sudor que está dando por esa fobia. Todo rojo, además, prendido. Ajá. ¿Saben cuándo le dije algo? Sí, hasta que un amigo me dijo, yo ya sé lo que tienes. Y entonces, ¿qué? Pues eres penoso. Ay, mira qué, ¿no? Te da miedo, ¿no? Y otros dicen, te da miedo las mujeres y demás, ¿no? Entonces, te voy a dar una receta. ¿Y cuál creen que fue la mala receta? ¿Eh? No, eso ya de Cyrano de Bergerac, no, ya está, ya mucho, ¿no? Ok, yo escribiendo y él recitando y se enamora de él, no, ya, esa ya me la sé, eso. Tenía fobia social, pero no ¿no? A ver, ¿cuál creen? El alcohol. El alcohol bajaba la ansiedad. Y si uno no lo controla, se vuelve alcohólico. Y entonces de esa fobia social, ¿sí?, que no traté desde chico, hay una alta posibilidad de que me vuelva alcohólico. Entonces, para que vean cómo repercute en la vida algo que no manejo, y además que decimos, como que lo minimizamos. Ah, si tiene fiebre, pues entonces está enfermo. Si es tímido, así es. Y como esto es genético, el papá dice, déjalo, vieja, así era yo. Bueno, porque tú eras así, ya vamos a dejar esto que también lo tenga. Igual en la depresión, ¿no? Bueno, esto es nada más para que vean cómo son las enfermedades psiquiátricas, a veces sutiles y a veces muy aparatosas. Entonces, este es el caso de reciente, y estamos en el tema del trastorno bipolar. Es una señora de 50 y tantos años, ¿sí? Era vecina mía, muy conocida por mamá, y siempre yo le veo a toda su familia. Ya ve que cuando alguien es doctor, pues les ve a todos, ¿no? Y que si tiene pulgas, si tiene esto, si tiene el otro. Y esta señora hace 4 años empezó con depresión. Unas depresiones, entonces le empezaba con depresión, le dábamos un antidepresivo y se mejoraba. Al siguiente año, y eran las depresiones como estacionarias. ¿Qué quiere decir? En invierno. Y esta depresión era una depresión de que no tenía ganas de hacer nada. Nada. Pero como tenía el changarro, pues lo hacía a la fuerza. Tenía ideas de muerte. O sea, pensaba que ojalá que se murieran, no ideas suicidas, sino de muerte. Es muy diferente tener ideas de muerte. Y la idea de muerte es, pues ojalá que Dios me lleve. ¿Sí? No tenía energía ni para pararse, se la quería pasar todo el tiempo dormida. En cuanto llegaba del trabajo se dormía, ¿sí?, y se despertaba hasta el día siguiente con mucho más falta de energía, más cansada. Se le dio su antidepresivo, se mejoró. Al año siguiente le volvió a dar otra vez. Le dimos su antidepresivo, se mejoró. No tenía antecedentes de familiares con bipolar. Bueno, entonces llega, y en este invierno su depresión fue más terrible que las otras. Y me dijo, ahora sí, me siento muy mal. No tengo ganas de hacer nada. Había dejado su medicamento.
Y entonces como lo dejó, pues ya ve cómo es el médico regañón, que cuando le recae su paciente, pues siempre busca el pretexto, y pues fue porque tú lo dejaste, ¿no? No decimos, ah, caray, no, pues vuélvete a tomar el medicamento. Se lo tomó, no mejoraba, ¿sí? Y entonces dijimos, ah, caray, esto va más allá de una depresión, ya no mejora con el medicamento, ya la paciente tiene más ideas de muerte, ¿sí? Cuando estábamos pensando ya en internarla para darle un mejor tratamiento, y ahorita se van a asustar todos que les voy a decir cuál es el mejor tratamiento para ese tipo de depresión, y se van a quedar así como diciendo, no, lo sacaron del siglo antepasado, porque de verdad, aunque no lo crean, el mejor tratamiento para este tipo de depresión que no responde a medicamentos, ¿cuál creen que sea? Ya no le pregunto a usted por qué. No. Eso no tiene nada que ver con el amor. La terapia electroconvulsiva. De verdad, y les digo en serio, es una chulada. Y alguien me lo va a decir, ah, es una chulada porque no se lo han dado a usted, ¿no? Pero de verdad, en el instituto, bueno, trabajo en el Instituto Nacional de Neurología, ahí estamos trabajando. Todos los que trabajamos ahí decimos, si yo me deprimo a este grado, por favor denme terapia electroconvulsiva. Es mucho menos dañino que los medicamentos. ¿De acuerdo? De esas depresiones tan terribles. Pero bueno, a esta paciente le íbamos a internar, pero de repente me habla un día y me dice, ya se me quitó. Y claro, el médico, ay, qué chingón soy, ¿no? Ya desperté. Cuando oímos esa palabra de que alguien estaba deprimido y dice, ya desperté como de un día para otro, cuidado. ¿Sí? Cuidado, porque puede ser el inicio, como fue en este caso, del otro proceso, como decía Sergio. Por eso se llama bipolar, porque son dos polos. Uno, la depresión. Todos conocemos la depresión. Bueno, la hemos sentido a poquito, ¿no? Hay un 20% que ha tenido depresión. Entonces, ¿qué síntomas tenía la paciente de la depresión? Tristeza. Entonces, mucha tristeza. Pero esta tristeza no es de un día. No es como este güey que lo deja la novia y anda ahí todo cabizbajo y ay, que me siento muy triste, y ay, ¿no? Esto te dejó la novia, es una reacción. O alguien que se le muere un familiar y se siente muy mal, pues es una reacción. No, esta tristeza generalmente puede venir por un estímulo, pero puede venir sin estímulo. De repente me levanto con tristeza, una tristeza muy profunda, una tristeza muy severa, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Cansancio, fatiga. Fatiga. Yo siento que estoy cansado, pero no puedo, por más que quiera, no puedo. ¿Qué más? Sueño o, entonces, hipersomnia, sueño en exceso, o, ¿qué? Insomnio. ¿De acuerdo? Sueño o insomnio. ¿Pero qué es el insomnio? Cuando no puedes y sí quieres dormir. Muy diferente, porque vamos a ver el otro polo, que es no tengo necesidad de dormir. Y ando tan acelerado que tengo muchas ideas en la cabeza, tengo muchos negocios y no los acabo ni siquiera en el pensamiento, y duermo 2 o 3 horas y al día siguiente estoy como si hubiera dormido bien descansado. Ahí también es cuidado, ¿no? Si yo no estoy durmiendo bien y me levanto y tengo mucha energía y hablo más rápido de lo normal, sí, digo, cuidado. Pero bueno, ahorita vamos en la depresión, tristeza, fatiga, sueño, ¿qué más? Falta de apetito, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los pacientes deprimidos del tipo bipolar les falta el apetito. Unos cuantos, pocos, comen de más. Y entonces le dicen, estás comiendo de más por tu ansiedad, ¿no? Pero bueno, entonces es falta de apetito. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas?
desinterés por las cosas, ¿verdad? O sea, falta de interés. Y aquí viene el interés de comer, por ejemplo, el interés sexual, y entonces el paciente como que pierde y la pareja dice, pues yo ya no le gusto. No, lo que pasa es como siempre somos muy narcisistas todos, creemos que cuando esta persona tiene falta de interés es por mi culpa. No, a lo mejor es porque está teniendo un episodio, ¿de acuerdo? Entonces falta de interés. ¿Qué más? Ideas de muerte. ¿Qué más? Aquí ideas catastróficas, ¿no? Ya está mayor cuando dice, por ejemplo, una idea de muerte o ese tipo de en psicosis. ¿Qué es psicosis? La locura, ¿verdad? Cuando decimos locura. Yo no le he quitado el término. A los psiquiatras no les gusta que digan psicosis porque es un término muy peyorativo a veces, pero sí nos delata quién está mal, ¿no? La locura o la psicosis es eso, cuando yo distorsiono la realidad. Por ejemplo, se está riendo. Y entonces a lo mejor sí se está riendo, pero ahí viene mi psicosis. Se está riendo de mí. ¿No? Esta cabroncita se está riendo de mí. ¿Ok? Y no se los digo a ustedes, nada más me quedo y digo, esta cabrón, y así la veo de reojo. ¿No? Y si puedo le doy un patín ahí porque está riendo. ¿Sí? ¿Cómo llego? ¿Y cuántos no tenemos esas distorsiones? Como les digo, va de lo poquito a lo grande. Cuando la pareja sale un momento y se arregla, digo, esta cabrón se va con otro. Luego me llega el pensamiento, estoy distorsionando, ¿no? O le suena el celular, contesta, ¿no? Como dicen, acá está, no, ahorita no, y sudando, contesta. No, estoy hablando contigo, no, contesta, y ¿cuánto no? Entonces va de lo sutil a la locura extrema. Claro, esta paciente que está con psicosis en depresión, de repente oye las campanadas de la iglesia y piensa, ¿ve? Me dice, ¿ve? ¿Qué? Esas campanadas están sonando porque están replicando por mi muerte. Eso ya es extremo, ¿verdad? Ya no es el contesta medio celotipicón aquí, o ya no es de se está riendo de mí. ¿Sí? O veo a alguien que se ríe y me abrocho acá, pero ay, no estoy... ¿Sí? No, ya es más psicosis, ¿de acuerdo? Entonces, en estas depresiones pueden tener ideas de muerte, pero ya hasta lo catastrófico. Había una paciente que de repente empezó con depresión, como un mes después, iba con el esposo, se le soltaba al esposo, y veía un tipo de traje y se le abrazaba y le decía, lléveme con usted porque aquí no estamos muriendo de pobres. ¿El esposo creen que entendía que era la psicosis? Está difícil, ¿no? Para decir, mejor decía otras cosas, ¿sí? Pero no podía pensar que eso era un cuadro de psicosis. Ahora, ¿cuándo pensamos que es un cuadro de psicosis y cuándo esto ya, por ejemplo, en esa mujer que se echaba a correr? A ver, porque nunca era así. Ese cambio tan dramático de la personalidad pues nos hace ver que esa paciente está en un episodio. Por ejemplo, cuando llegan muy agresivos y empiezan a golpearnos, ¿sí? Al personal médico. Es muy raro que alguien golpee al personal médico. Y cuando golpean, yo le digo a la familia, a ver, ¿así es siempre? No, doctor, nunca había golpeado. Está mal, está en psicosis. ¿Sí me entiende? No es parte de su personalidad y hay que distinguir, porque hay personalidades agresivas, pero siempre son así, ¿no? Y esa personalidad es agresiva cuando alguien le contradice, es cuando se pone muy agresiva. Y cuando ya le dan por su lado, ya dice, bueno, ¿ustedes creen que así sea la psicosis? La psicosis es un cuadro de repente, ¿sí? Que cambió el paciente. Aquí puede ser por la depresión, ¿sí? El paciente tenía tristeza, fatiga, mucho sueño, falta de apetito, falta de interés, ideas de muerte, ¿qué más?
irritabilidad, pero eso lo dejamos para luego porque no es un criterio. Mira, Sergio, no me hagas equivocarme. ¿No? ¿Qué otro? A ver, ¿quién ha tenido depresión? Alce la mano, la verdad. Y ahora les voy a dar el criterio mayor para que, a ver cuántos siguen alzándolo. Estos síntomas deben de estar cuando menos 2 semanas. ¿Quién ha tenido depresión? ¿Ok? Entonces, cuando menos 2 semanas. Y esto es bien importante poner este tiempo para no sobrediagnosticar, como el trastorno por déficit de atención, que de repente salió y ya es una moda, ¿no? Y los niños ya todos somos déficit de atención y algunos somos huevones. ¿O no es cierto? Y entonces ya, no, pues tengo déficit de atención, ¿sí? Porque ya sobrediagnosticamos, hasta las maestras, nada, usted es un niño, ya, Ritalin. ¿O no? Entonces, la depresión igual. Tenemos que tener 2 semanas, cuando menos, con estos síntomas. 2 semanas. ¿Sí? Entonces, y días de muerte. ¿Quién más? Los que han tenido depresión, ¿qué otras cosas tienen? ¿Qué más falta? Ya quedamos, falta de interés. Ni por bañarse. Nada, ni por sexo, ni por comer. Y le dice uno, oye, ¿qué se te antoja? Nada. Cuando uno normalmente se le antoja, pues no sé, lo que nos guste, unos camaroncitos, etcétera, ¿no? Ajá, y uno le pregunta, ¿te antojas? ¿Qué más? No querer hablar con nadie, ¿verdad? O sea, apartarse, ganas de llorar, esa es otra. No está dentro de los criterios, pero yo sí he visto que en el trastorno depresivo bipolar, ese es un síntoma muy común, el llorar. Doctor, y llora frecuentemente de todo. Sí, llorar por nada, muy sensible, como jarrito de Tlaquepaque. Ajá, entonces está como jarrito de Tlaquepaque, súper sensible. ¿Qué más? Miedo, ¿verdad? Puede tener miedo, pero hay unas... Alucinaciones. Alucinaciones. Bueno, aquí, alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? Se habló, ¿verdad? ¿No fue mi alucinación? No, sí. Ok, perdón. Ajá. ¿Qué es una alucinación? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Es oír. Auditiva sería oír algo que nadie dijo, ¿no? No es lo mismo que el viento y yo distorsione y diga, hola, Carlos. ¿No? O cuando estoy esperando una llamada y digo que llueve, llame. ¿Han tenido la nueva alucinación? Esa es una nueva alucinación que se llama alucinación del celular. ¿La han tenido? Que te vibra y ni celular traes. ¿No? Esa es una nueva, no sé a quién a mí me ha pasado un montón, entonces agarro y ya me busco y digo, ay, si ni traigo celular. Estoy encuerado bañándome. ¿No? Pero esa es la alucinación. Esa es una alucinación, eso no es patológico. Pero que una voz me diga, te vas a morir, ahí sí, y ellos pueden tener. Pero cuando un paciente con depresión tiene alucinación, es una depresión muy grave. ¿De acuerdo? Muy grave. Porque esa voz me puede decir, ¿tú en qué año vas o qué? ¿De qué? De prepa. Ahorita para tú que eres el inteligentito, ¿no? A lo mejor nada más tiene la cara, pero bueno. Cuando esa voz me dice, te vas a morir, a lo mejor me puede decir la voz, mátate. Y como yo estoy distorsionando la realidad, se lo creo. Uno muy común es la depresión posparto. Y la depresión posparto está muy ligada al trastorno bipolar. Y entonces en esa depresión posparto yo creo que el diablo o Dios me dice, mata a tu bebé. Y entonces, porque a lo mejor es Dios que me dice, mata a tu bebé, porque es el diablo. Y entonces puedo cometer eso en esa situación de depresión psicótica. ¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, ¿qué es la voz? ¿La voz qué es?
Esa que yo estoy escuchando, estoy muy deprimido y me dice, mátate. ¿Pero qué es? ¿De dónde viene la voz? ¿Quién es? ¿Sí es el diablo? ¿Pero de quién es la voz? De tu mismo pensamiento, es tu mismo pensamiento que está distorsionado en tu cerebro y por una alteración de sustancias te la crees que es de otro lado. Entonces, esa voz es tu mismo pensamiento. ¿Cómo va a estar tu pensamiento? Triste. Y entonces, ¿a poco no? Cuando vamos caminando para hacerlo más y nos damos un golpe en el dedo, estamos descalzos y nos pegamos en la silla entre los dos dedos, ¿no nos decimos qué penitente soy? ¿No? En la noche, entonces, ¿la voz qué diría? ¡Qué pendejo! ¿No? Entonces, realmente la voz es nuestro propio pensamiento que por un mecanismo de enfermedad hace creer que es otra cosa. Entonces, ese paciente con depresión psicótica tiene además, nadie lo ha dicho, culpa, ideas de culpa, soy un estorbo, mis hijos nada más están gastando en mí o mi esposo, ¿sí? Entonces hay mucha culpa. ¿Qué más? Minusvalía, no valgo, soy lo peor, ¿de acuerdo? Y todas esas cosas se van juntando para que esas ideas de muerte se conviertan en ¿qué? En ideas suicidas, ¿no? Y el paciente, a ver, es otra pregunta, nos dicen usted que el quien nos dice que se va a suicidar no se suicida, que si se va a suicidar ni nos lo dice. ¿Qué piensa de eso? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces llega su hermana o un familiar y le dice, oiga, me quiero suicidar. Y usted le dice, oí que el que me decía que se quería suicidar, nah. Y entonces le digo, pues suicídate, a ver si eres tan valiente. ¿Qué opinan de esa situación? El que dice que se va a suicidar tiene alto riesgo de sí suicidarse. De hecho, de los que se llegan a suicidar, un 50% fue al psiquiatra. O sea, ya había la idea, ¿sí? Eso de cuando alguien me dice que se va a suicidar, decir, no, o el que ya lo intentó 4 veces, no, ya, ahora le dan una quinta. Cuidado, porque quien se suicida ya lo había intentado varias veces. No es tan fácil quitarse la vida. No es tan fácil, yo me imagino que ha de ser dificilísimo. Tengo las ganas de matarme, pero hacerlo me va a costar. Claro, si le digo, bueno, entonces, ¿te quieres matar? Sí. ¿Y con qué? No es lo mismo que diga, voy a pensarlo, a que diga, no, pues ya compré la pistola, doctor. No, entonces si me dices, ya compré la pistola, me voy a matar, ¿qué hago? ¿Pero qué le hago? ¿Qué hago con ese? Usted sí le dice a su esposo, ve que ya compró la pistola, ya se la quite, pero lo lleva a internar. ¿Sí me entiende? O sea, se interna ese paciente inmediatamente. Claro, y les voy a contar una historia muy triste, pero fue real. Era mamá de una residente de psiquiatría del 4º año. O sea, para hacer psiquiatría tenemos que hacer la carrera de medicina y luego 4 años de psiquiatría. Ella ya era el 4º año de psiquiatría. El papá le puso el cuerno a la mamá. Qué raro, ¿verdad? Es rarísimo, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de esa? Y ya en serio, 100% le ha ido re mal en la vida a esta pobre señora. Tampoco es el 100%, caray. Hay que confiar el 99.9%. Puede haber un punto ahí, buena onda. Pero bueno, le puso el cuerno, que es muy común. Sí, es muy común. Desafortunadamente se habla como del 70% de la infidelidad. Del hombre a la mujer. De la mujer al hombre se dice que es igual, nada más que los hombres somos más pendejos. Así se dice. Y entonces nos hacen un guaje más fácil. Uno anda ahí creyendo que no. Decimos que no, pero bueno, se dice que es igual más o menos la infidelidad, pero bueno. Esta señora cachó la infidelidad,
Entonces estaba muy triste, le dio un episodio depresivo, se quería matar, agarró un cúter, se cortó, ¿sí? Y se lesionó el tendón. Se fue una cortada para matarse. Afortunadamente la vieron, la suturaron, la llevaron a un hospital general, la operaron, y cuando llegó al hospital donde trabajaba esta muchacha, el hospital Fray Bernardino Álvarez, ¿de acuerdo? El psiquiátrico, y la lleva, y entonces en urgencias llega el esposo, el que le puso el cuerno, la hija y la mamá. Y entonces le dice el residente que estaba ahí, le dice, tenemos que internar a tu mamá. Y la señora, no quiere internarme. Tenemos que internar, no quiere internar. Y entonces el médico que era residente dice, bueno, a ver, los familiares. El papá que había puesto el cuerno dijo, no, que no se interne si no quiere. Con la culpa, ¿no? Ya no le voy a hacer desatinar más, que no se interne. Y la hija dijo, pues yo le dejo en manos de lo que digan mis papás. Bueno, el doctor, ¿quién preguntó el doctor? El doctor dijo, pues si no quiere internarse no puede internarla a la fuerza. 5 días después se aventó de un puente y se mató. ¿Quién tuvo la culpa ahí? Como siempre, ¿verdad? O sea, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? El médico, el que tuvo la culpa fue el médico, porque era el único que tenía objetividad. El esposo que le había puesto el cuerno no tenía la objetividad. La hija que era hija y que era psiquiatra, pues no tuvo la objetividad. Quien debió haber, y ahí cómo se interna, con qué figura. Por ejemplo, si no quiere un paciente internarse y está con alto riesgo de que se vaya a suicidar, ¿sí? El familiar dice que se interne. Y entonces es un internamiento involuntario. Y firma el familiar de responsable. Aquí que el familiar no quería que se internara tampoco, el que debió haberle internado era el médico por indicación médica. ¿Ya? Entonces la culpa ahí fue del médico de no percatarse que había, bueno, el médico sí se percató de que había una alta posibilidad suicida, ¿no? Ya había intentado, seguía muy mal la paciente, era muy posible que se suicidara, ¿de acuerdo? Pero bueno, esas en depresiones severas que ponen en riesgo pues, la vida o la vida de los demás. Cuando es la depresión psicótica, en el posparto, ¿en quién está la vida en riesgo? En el bebé, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra idea? ¿Qué otro síntoma? Tristeza, fatiga, sueño, apetito, falta de interés, ideas de muerte, culpa, minusvalía. ¿Qué otra cosa han sentido cuando tenemos depresión? Llanto, nos dijeron, no lo pongo aquí de llanto porque no es un criterio, porque podemos llorar por muchas cosas, ser personas muy lloronas, ¿no? Y no lo pongo como un criterio, pero para mí sí me parece algo muy importante alguien que no llore y que está llorando últimamente diario, ¿no? ¿Qué más? Como culpa, apatía, falta de interés. ¿Qué más? Eso lo voy a dejar para el otro extremo, ¿de acuerdo? La agresividad. Generalmente la depresión pura, bipolar, no estoy agresivo, estoy sin ganas, no quiero ni pelear, ¿ok? Me siento solo, no quiero pelear. ¿Cómo se le llama esto que estar en un lugar y se quiere ir a otro, y estar y los llevan a este lugar que llegan ahí, se quieren ir? Pues como puede ser por ansiedad, de que ya estoy acá. Eso es mucho lo tenemos, ya me voy. No, eso lo tenemos los neuróticos, ¿no? Los neuróticos que estamos trabajando, ya quedé en las 8, ya estamos, ¿no? Y ya dan las 8 y ya estamos en la casa, ya quedé para ir a trabajar, ¿no? Ahorita por eso, vamos a ir al otro lado, ¿de acuerdo? Este es el lado, ¿qué? Depresivo, ¿de acuerdo?
¿Quién se deprime más? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Parece que la mujer, aunque ya cada vez nos deprimimos más los hombres. Ya no estamos dándole lo malo que son las viejas y que también nos hacen la vida de cuadros. No, también sufrimos. Ok. Entonces mi pregunta es, ¿quién se suicida más, el hombre o la mujer? No, el hombre. ¿Quién lo intenta más? La mujer. Entonces la mujer lo intenta más, pero el hombre es el que lo comete más. En México, ¿con qué se suicida más? ¿Qué instrumentos para matarse? El metro. La soga. En Estados Unidos, ¿cuál es? La pistola. No, esto es muy romántico, caray. Ajá, del puente de San Francisco. No, se suicidan más en Estados Unidos con arma de fuego. En México todavía se suicidan más con soga. ¿De acuerdo? Entonces sí lo vemos a cada rato ese caso. Pero bueno, ya tenemos una depresión. Ese paciente pues ya es deprimido y le damos tratamiento para la depresión, que es antidepresivos. ¿De acuerdo? Antidepresivos. No hay una diferencia entre esta depresión y la depresión bipolar. No existe todavía que nosotros digamos en su primera depresión, este va a ser bipolar. No hay. ¿Sí? ¿Cuál sería una guía? Uno, si el paciente con depresión tiene un familiar bipolar, lo más seguro que esta depresión que sea bipolar. Y ojo, no se da el mismo tratamiento a la depresión no bipolar que a la depresión bipolar. Se le da diferente tratamiento. Es lo difícil del caso, pero bueno. Entonces, esta señora que les digo, 50 y tantos años, con depresión, ¿sí? Tiene esta depresión súper fuerte, y de repente, de un día para otro me dice, ya me curé. Gracias, ya estoy bien, me desperté. Y entonces esa palabra que uno al principio diría, qué padre ya, ¿no? Hoy en día me causa mucha angustia. Y cuando eso sucedió, la paciente en menos de una semana llegó al otro extremo. ¿Qué hacía la paciente? ¿Cómo se le llama al otro extremo? Manía. ¿Cómo es la manía? No es maniáticos, ¿no? No es la manía de comerse las uñas, no es la manía de coleccionar cosas, es muy maníaco, no es la manía de persignarse a cada rato. Muchos fenómenos de manía que llamamos manía, más que nada son de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? A eso le llamamos manía, ¿ok? Pero no, esta manía es diferente. ¿Qué es? Y vamos a poner manía. En vez de tristeza, ¿qué es? Euforia. Estoy súper alegre. Y hola a todos, ¿cómo están? ¿No? Estoy como si estuviera dando un recital, un show, y llego al salón de clases, hola, todo pintado, ¿no? Y dicen, ¿y este qué le pasa? Así nunca es. Entonces, euforia. A la fatiga, exceso de energía, ¿no? Y vamos, muchachos, ¿por qué no se paran y corremos? Le damos 5 vueltas al campo y luego venimos a la plática, ¿qué les parece? Y todos así como diciéndose, órale, no, llégale, órale, vamos a correr todos. Y yo empiezo a correr y doy 3 vueltas, bien, es tranquilo eso. Y entonces le preguntan a un familiar, oye, ¿así siempre es? No. Eso es bien importante, porque a lo mejor así siempre soy y tengo un temperamento hipertímico, como se llama. Pero si no siempre soy así y además acabo de salir de una depresión y estoy súper acelerado y eso, digo, cuidado. Este paciente está empezando a tener manía, euforia. Del sueño, ¿qué me dicen? No, disminución en la necesidad de dormir. Disminución en la necesidad de dormir. Entonces, tengo menos deseos de dormir, casi no duermo, me la paso todo el día, ¿sí? Haciendo actividad, pero actividades que empiezo
y no termino. ¿De acuerdo? ¿Qué más? O sea, no sueño. ¿Qué más? El apetito. Muchas veces en la manía estoy tan acelerado que ni como. Ni tengo tampoco necesidad. Unos sí tienen aumento de apetito, pero otros ni comen. Cuando manejo, ¿cómo voy? ¿Sí? Como el Checo Pérez. Y entonces me creo y voy en las curvas y voy rapidísimo, con mucho riesgo de que me vaya a pasar algo. ¿De acuerdo? Siento además que no me va a pasar nada. Ajá. Y entonces aquí, mientras en la depresión, cuando tengo la depresión, ¿me doy cuenta que estoy deprimido? Sí. Cuando tengo la depresión, la mayoría de los pacientes se dan cuenta que están deprimidos y se sienten re mal. Cuando tengo la manía, ¿me doy cuenta de que estoy maníaco? No. Y entonces te veo ya todo pintado, ¿no? Corriendo a 200 por hora, irritable. Aquí sí le pongo lo irritable en extremo. Sí, porque yo te digo, ¿sabes qué? A todos ustedes, los que están ahorita, yo les disparo la Chévez. Y entonces él llega, que él es el que tiene mi dinero, y dice, espérate, no, ¿cómo que no, cabrón? Yo le voy a disparar a todos. ¿Sí me entiendes? Y lo golpeo o me peleo con él. Son mis amigos, no los voy a dejar. Ajá. Y entonces hasta que llegan, hoy veo un policía, está llevándose a un ladrón, eso le pasó a una viejita de 70 y tantos años, y la viejita estaba en esta manía, y entonces vio al policía y se le aventó al policía para que dejara al ladrón. No lo trates así porque son sus derechos humanos. Claro, acabó la viejita en la cárcel. Y esta viejita, bueno, irritable, ¿qué más? ¿Ideas de minusvalía? Al contrario, ¿verdad? De plusvalía. Soy un chingón, yo soy hijo de Fox, Peña Nieto ya saben qué, ¿no? Sí. Yo soy descendiente de Cuauhtémoc. ¿No me creen? Soy descendiente de Cuauhtémoc, te lo pruebo. Y tengo 5 ranchos. Andan mucho ahora, de acuerdo a la época, pues son los delirios, ¿no? Siempre meten en los delirios a Azcárraga, Slim, ¿no? Pero ahora Peña Nieto, a Fox, y meten mucho del narcotráfico. Entonces te dicen, yo soy del narcotráfico. Yo soy mero del narcotráfico. Ahorita, tranquilo. Ahora, ¿me están mintiendo esos pacientes? No, ellos sí se la creen. Una mentira es cuando yo sé que no es real y te lo digo para sorprenderte, ¿no? Pero ellos sí se creen que son hijos de Fox, llegan a conclusiones erróneas, psicosis, ¿sí? Por su afecto, ¿de acuerdo? Entonces tienen manía, irritable, son agresivos. Y entonces esta viejita de 70 años agarraba, yo ya ni quería pararme por el piso de verdad, porque llegaba y se ponía en posición porque había estudiado jiu-jitsu y se me ponía así y me decía, a ver, doctorcito de mierda, así decía. Y yo, ¿soy yo? Vamos a rompernos la madre, me decía. Y la señora, cuando estaba bien, era una señora que no decía groserías, ¿sí? Pero en ese estado, terrible. Ajá, terrible. Esas son las manías disfóricas. Uno les dice a sus hijos, ¿así es tu mamá? No. Esa señora había debutado en esa manía hacía 5 años. Ahora, tanto este episodio maníaco, ¿cuál creen que dure más? El depresivo. De una asociación muy importante que está haciendo gran labor de difusión llamada Vida Bipolar. Es un experto en la materia, así es que vamos a poner mucha atención porque lo que nos va a decir es de suma importancia. Y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. El día de hoy, de veras, es con mucho gusto que estoy aquí. Me gustaría que le dieran un gran aplauso a la maestra y a todo el plantel y especialmente a cada uno de ustedes
porque voy a empezar por decirles algo que ya cada vez me estoy acostumbrando más porque siento ya esta como mi casa. Realmente yo quisiera tener una máquina de tiempo, de regresar en el tiempo, 35 años atrás, no le adivinen, veo que hay caras más jóvenes. Tengo 39 años, bueno, ya tengo 29 años más 120 meses. Y en realidad, porque les quiero hacer la promesa de que, aparte de tratar de ser lo más breve posible, de decirles que hoy van a salir con información que a nosotros, a mí, a mis papás, a gran parte de mi familia, nos hubiera encantado estar sentados aquí donde estás tú y donde estás tú, porque en aquel entonces era mucha la desinformación que había. Por favor, levanta la mano si en este tiempo, llamemos de un año atrás, has escuchado la palabra bipolar. Quienes la hayan escuchado más de 2 veces en estos años, que levanten las 2, para que sea bipolar. Eso, ya. Qué bonito estar aquí. Ok, bueno, a muchos nos suena que es un cambio en los estados de ánimo. Y nos enteramos mucho por las novelas y por las noticias, de que es simple y sencillamente es una persona que está contenta, de repente está enojada, primero está saludando a alguien y de repente le está saludando a la familia muy rápidamente y con mucha efusividad. Nada está más lejos de la realidad. La bipolaridad es una cuestión que apenas se le conoce como tal, de hecho era un error, hubo una gran controversia de que antes decían, oye, si una persona tiene cáncer no se le dice tiene cancericidad. Una persona que tiene diabetes no se le dice tiene diabeticidad. Entonces ya había mucha controversia de, oye, si una persona tiene enfermedad bipolar o trastorno bipolar, ¿cómo le dices que tiene bipolaridad? Eso es de las pilas, las del conejito y las otras que compra uno en el metro y les duran una apuesta. Hay veces que así nos sentimos como pacientes, porque lo que nos duran tenemos justamente 2 polos, que es el polo depresivo. Ahí les va la siguiente pregunta. ¿Cuántos hemos ya sobreutilizado el término o hemos escuchado a nuestros hijos? Yo soy hijo, no soy padre, pero sé que muchos de ustedes, bueno, todos me piden hacer esta pregunta a nivel administrativo para ver que no haya ningún colado. ¿Quién tiene hijos en este plantel? ¿Nadie levanta la mano? No, levántenla porque creo que hay pérdida de beneficios, ¿eh? Ok, bueno, pues por esa parte, pues nos damos cuenta que realmente es una bendición el estar en una institución en la cual se preocupen más allá de la salud del paciente, de un posible hijo, un posible hermano. Y es mi promesa para ustedes que van a salir con información que difícilmente encontramos. Ya nos encontramos muchos volantes de la Secretaría de Salud, del Instituto del Seguro Social, sobre obesidad, sobre diabetes, sobre enfermedades coronarias. Todo esto lo hemos escuchado. Pero de bipolar lo escuchamos nada más como una nota de una broma, como un insulto. Es que eres bipolar. Hasta de los hijos lo escuchamos, ¿a poco no? ¿No les han dicho de repente, es que tú como papá, tú eres bipolar? Hace rato me estabas echando porras y ahora me estás regañando porque no he recogido mi cuarto. Eres bipolar, tienes problemas. A las mamás, híjole, yo las admiro de veras, como no tienen una idea, porque la mía yo le saqué canas verdes. Y no por decirle bipolar, porque en aquel entonces no se usaba. Pero también es una cuestión que no nada más los vivimos como hijos. Es raro que nos digan, bueno, pues eres bipolar. Pero vamos a empezar a quitar un poquito esos términos que nos confunden tanto por parte de los doctores, ¿no? O sea, de repente decimos, vamos a empezar desde la raíz. Eso de repente de tener a alguien que llega y nos empieza a hablar en términos que decimos, ay, oye, no vine a que me dieran clase. Y que nos empiezan a hablar que dice uno,